vayamos siendo también ayudados, aunque todos pueden buscar ahí en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, del 1 hasta el 7. ¿Qué les parece, hermanos, si damos lectura a este pasaje? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos resucitó de los muertos por el bautismo, a fin de que como Cristo, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Voy a leer de nuevo ese versículo 4, porque me enredé un poco. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Palabra del Señor para nosotros, para edificación de nuestros espíritus. Aquí el apóstol Pablo, en todo este capítulo, ha querido, por así decirlo, desenmascarar, sacar la máscara de quienes intentaban despedazar y dividir a Cristo, y a quienes también se imaginan que la justicia gratuita nos es dada por Él, sin tener que nosotros, ¿no es cierto?, hacer mucho, sin tener una vida, digamos, reflejada de la presencia de Dios. Y aún va mucho más allá, refutando el planteamiento de quienes se encuentran en la doctrina de la salvación por gracia, que es correcto dar lugar a esta gracia aún cuando los hombres se pudran en sus pecados. Porque sabemos, como dice Calvino, a quien consulté su escrito comentario de Romanos, que la carne, antes del menor pretexto, deja suelto sus frenos. Así es. El hombre quiere seguir pecando, quiere seguir teniendo la misma vida que tenía antes, y diciendo, bueno, el Señor perdona, el Señor nos limpia. Así que sigamos pecando. Por eso que, ironizando ahí, un comentarista que tiene un compendio escrito de la Biblia, Henry Halley, dice: si Cristo perdona nuestros pecados y ya no estamos bajo la ley, entonces, ¿por qué no seguir pecando? Sigamos nosotros pecando y hundámonos más y más en el profundo pantano del pecado, y que Cristo siga entonces perdonando.
qué tremenda manera de pensar, ¿no es cierto? Distorsionando totalmente la palabra del Señor. Y Pablo, entonces, quiere ir corregir esto, que no suceda aquello entre los hermanos. Pablo entonces contesta diciendo, como podemos ver ahí en el versículo 1 de lo que leímos, y también más adelante en el versículo 15, que esto en ninguna manera suceda. En ninguna manera. Pablo no ha querido decir eso, que si somos salvos por gracia, entonces sigamos pecando. El versículo dice, el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como lo diría también Calvino en su comentario de Romanos, jamás los fieles son reconciliados con Dios sin que al mismo tiempo se cumpla el don de la regeneración. Es indispensable entonces tener ese hecho, haber realizado ese hecho en nuestras vidas. Y eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. La regeneración, una vida cambiada. De lo contrario, nos imaginamos nosotros, estamos en todo un periodo de vacunación, ¿no es cierto?, en Chile y en el mundo entero, que lo que se nos inyecta fuera más virus a nosotros. Y en vez de tener un remedio, seríamos candidatos directos a la muerte. Es decir, es como que el medicamento alimentara la enfermedad que combate. Se estaría entonces dando pie a los enemigos de esa doctrina, ¿no es cierto?, para que la calificaran, como dice otro comentarista, como la doctrina, la siguiente palabra, la doctrina de la justificación por la fe sola como inmoral. Sería totalmente una doctrina inmoral si dijéramos eso. Como decían también los griegos, ¿no es cierto? Uno peca con el cuerpo, pero no con el espíritu. Y como escuché a algunos cristianos por ahí, diciendo que el espíritu se mantiene puro, aunque el cuerpo, ¿no es cierto?, aunque pequemos con el cuerpo. Eso no corresponde, porque somos un todo, como vamos a ir viendo. Por eso Pablo insiste, en ninguna manera, reitera Pablo, porque hemos muerto al pecado. Es decir, que el que confía en Cristo se ha identificado con el Señor Jesús en su muerte. El título parece que fue puesto allí del mensaje, identificados con Cristo. Si nos identificamos con Cristo, quiere decir que vamos a ser como Cristo. Vamos a hacer lo que Cristo ha vivido en su vida, nosotros también. Él muere, nosotros debemos morir. Él resucita, nosotros vamos a resucitar. Cristo es la vida, nosotros entonces, al estar identificados con Cristo, estamos también viviendo. Vamos a ver específicamente acá en el versículo 6. Y antes quiero hacer un paréntesis porque nosotros los pastores generalmente, los pastores de nuestra convención evangélica bautista Chile, una vez al año, por lo menos teníamos antaño y seguimos teniendo, aunque se le ha denominado de otra forma, antes era el Instituto de Pastores, después fue las conferencias pastorales y posteriormente entonces ha sido el Congreso también, Congreso para todos los líderes, no solo pastores. Sin embargo,
Quiero decir que todos los años tenemos una actividad así para alimentarnos. También nosotros los pastores y compartir con los consiervos. Bueno, años atrás estaba el pastor Catalán, él como rector, Guillermo Catalán como rector del seminario, ahora ya está en la presencia del Señor. Él, en su charla que hizo, nos dijo, bueno, ustedes han estado ocupados durante la semana, no se preocupen, porque yo les voy a dar el bosquejo acá de un sermón para este domingo. Porque nosotros después de las conferencias pastorales, o como queramos llamarle, nos volvíamos a la iglesia y teníamos que el domingo predicar. Mire, lean ahí el versículo 6 del capítulo 6, y ahí ustedes ven una división en 3 puntos, como nos gusta a nosotros, ¿no es cierto?, hacer 3 puntos, y después cada punto lo dividimos en 3 puntos más, etc. Entonces, nos dijo, ahí tienen. Claro que no dio la división, pero véanlo ustedes. Bueno, yo quise ser obediente al rector en aquel entonces y traté de armar un bosquejo de acuerdo a lo que él nos sugería. Entonces, vamos a ver aquí el qué, el para qué y el a fin de qué. Ahí están las 3 divisiones. El qué, el para qué y el a fin de qué de esa identificación con Cristo. O sea, ¿para qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esa identificación con Cristo? Vamos a ver entonces, primer punto, ¿qué? Y ahí el pasaje nos dice, nos habla de el viejo hombre, ¿no es cierto? El viejo hombre crucificado, dice. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. El hombre viejo, el hombre viejo crucificado. Es todo entonces lo que el hombre es, lo que él trae, ¿no es cierto?, desde que nace hacia adelante, todo lo que él es, eso es crucificado. Es todo lo que el hombre es antes de la salvación. Eso es crucificado. El cual es hecho viejo por razón de que hay otro nuevo que están haciendo. Por eso es viejo. La presencia entonces de la vida nueva en Cristo hace que haya un hombre viejo. Yo ya no soy como antes, como algunos dicen. Yo he cambiado. Pero no tiene que ser solo de palabra, ¿no es cierto?, sino que un cambio real en la vida. Entonces el hombre viejo ahí designa a toda la naturaleza que traemos al nacer, esa naturaleza que está incapacitada para el reino de Dios. El hombre no puede entrar al reino de Dios sin que muera esa vieja naturaleza. Y eso es indispensable. Entonces es preciso que sea destruida esa naturaleza, sea negada al establecerse entonces la nueva vida. Si no es negada, si no es destruida, entonces quiere decir que seguimos igual que antes. Por eso que dice acá, para que nuestro viejo hombre sea crucificado. Crucificado. Aquí la palabra este crucificado hace alusión a la cruz de Cristo. Entonces cuando Cristo está muriendo, cuando Cristo muere, nosotros también estamos muriendo juntamente con Él. Cristo entonces muere en la cruz por darnos salvación.
y nosotros morimos juntamente con Él para ser objeto de esa salvación. Entonces nosotros no somos muertos por ninguna otra cosa, sino solo por la participación de la muerte de Cristo. Es la única forma que puede morir esa vieja naturaleza, en la muerte de Cristo. Por eso es importante entonces la identificación con Cristo en la muerte. Participamos entonces nosotros también de la muerte de Cristo. Nos identificamos nosotros con la muerte de Cristo. Es decir, es necesario morir. Es necesario absolutamente morir y morir juntamente con Él. El hombre nuevo no puede nacer y desarrollarse más que en la proporción que el viejo hombre perece. En la medida que el viejo hombre va pereciendo, entonces va resurgiendo el hombre nuevo. Por eso es algo gradual, algo que no se da así de inmediato, pero sí se va dando desde el momento que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, desde el momento que nos hemos arrepentido, desde el momento que creemos que Cristo murió con nosotros y confesamos entonces nuestras faltas, confesamos nuestros pecados e invitamos a Cristo a nuestra vida, y ahí entonces se opera ese milagro de la regeneración, el milagro de nacer de nuevo. Empezamos entonces esa nueva vida. Pero esta transformación es una transformación moral, nacida de dentro. Es lenta, es gradual. Es considerada por el apóstol como un hecho cumplido, dice. Como que ya el hombre viejo fue crucificado, dice. Claro, porque ya Cristo en el pasado fue crucificado. Y ahí, ya nosotros, queridos hermanos, ya nosotros fuimos también crucificados juntamente con Él. Porque el viejo hombre es virtualmente muerto por la muerte de Cristo. Virtualmente muerto por ese hecho grandioso de la muerte de Cristo, en la cual el creyente entonces está participando. Ahí en 2 de Corintios 4:11, tengo por aquí también la cita, 2 de Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué interesante. Se ve como un contraste, ¿no es cierto? Cualquiera que dijera es un contrasentido. Pero es así. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Y también hay en Gálatas un conocido versículo, ¿cierto? Gálatas 2:20. Tremendo versículo, grandioso versículo, que da a entender esa identificación con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué pasaje más glorioso. Hermanos, allí demuestra el apóstol Pablo la convicción que él tenía, que él, siendo un perseguidor de la iglesia, cuando se convirtió, entendió que él ya tenía que identificarse con Cristo Jesús plenamente
Y ahí lo demuestra cómo fue para él ese hecho. Entonces tenemos ahí la primera pregunta, el qué. Ahí vemos, el viejo hombre entonces que es crucificado. ¿Y para qué? Es la otra pregunta, ¿no es cierto? Ahí en la segunda, en el segundo parte del bosquejo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuerpo del pecado. ¿Entendemos? El cuerpo del pecado. Bueno, aquí el apóstol seguramente se está refiriendo a la naturaleza caída, tomada en su conjunto. La tierra fértil donde germina naturalmente el pecado, ¿dónde es? Dice la palabra, ¿dónde es? En el interior del hombre. Porque dice ahí que vamos a leer, ahí en Marcos 7:20. ¿Qué es lo que nos dice ahí este versículo en palabras directas de nuestro Señor Jesucristo? 7:20 al 23 dice, ¿de dónde? ¿De dónde sale la contaminación? ¿De dónde sale el pecado? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Contaminan al hombre y contaminan a los demás. Todo lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Entonces, aquí podemos ver nosotros que con bastante claridad, ¿no es cierto?, que el cuerpo es ese vínculo orgánico entre estas diversas manifestaciones de pecado que han sido puestas por el propio Señor Jesucristo, que reaccionan uno sobre las otras. Entonces es como toda una cadena que sale y va contaminando a todo el hombre. Entonces a eso se refiere el cuerpo, porque es un todo, no son los huesos, no es la carne, no es los huesos ni la sangre, sino que es un todo, como lo dice aquí, la naturaleza caída tomada en su conjunto. Y todo eso, dice aquí el versículo, que debe ser destruido. Es destruido por el identificarse con Cristo Jesús. Por eso nos identificamos, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esto que algunos comentaristas también hablan como poniendo como ejemplo de una masa, como una masa del pecado, pues el hombre abandonado a su propia naturaleza está formado por esa masa. Y ese todo es el que debe ser destruido. Y es destruido. Y fue destruido por la muerte en la cruz de Cristo Jesús. ¿Y destruido qué significa? Que fue abolido, que fue hecho ineficaz, que fue hecho impotente, no tiene ya poder en nosotros. Cristo destruye esa masa, ese cuerpo de pecado. Si no nos identificamos con Cristo en su muerte, no puede ser destruido ese cuerpo de pecado. El punto 3, ¿veis? Ya vamos próximos a terminar. Entonces, el punto 3, ¿qué dice? ¿A fin de qué?
O sea, aquí empieza a hablar del propósito final de esa identificación con Cristo a través de la muerte y de su resurrección. La muerte entonces es importante. ¿Por qué? Porque la muerte cancela toda obligación. Es decir, el pecado aparece aquí personificado como un tirano, ¿no es cierto?, que oprime a sus esclavos, que trata de someterlos hasta lo inaguantable. Y nosotros podemos verlo en el diario vivir. Cómo el pecado va tomando a las personas, y saben que es terrible lo que está pasando, que la juventud está cayendo en el lazo del diablo y de a poco se van metiendo en la maldad, en la destrucción, en la violencia. Y va entonces configurándose esa masa de pecado en ellos, ese cuerpo de pecado. Y de a poco, de a poco. Pero por eso es que debemos seguir predicando el Evangelio, por eso debemos hablar a los demás, para que ellos vayan entendiendo que es necesario que ese cuerpo del pecado sea destruido. Y la única forma es identificarse con la muerte de Cristo, aquel que nos redimió. Entonces la única manera de liberarse es muriendo, Pues así entonces queda inactivo el pecado, queda despojado de su poder. Ese tirano ya no tiene poder. Ese tirano ya no nos somete. El hombre entonces no crucificado es esclavo del pecado. El hombre no crucificado, no muerto juntamente con Cristo, ¿qué pasa? Es esclavo del pecado. Y el pecado lo va sometiendo cada día más y más. El hombre, en el hombre crucificado, el pecado no reina en él. Gloria al Señor. Ya no reina el pecado en nosotros, hermano. Aunque pequemos, usted peca, hermano, peca, hermana. Una vez en una clase de escuela dominical que estaba yo haciendo en el norte a los adolescentes, pregunté, ¿alguno dice que nunca peca? No, si es lo que más hacemos, dijo una niña, una señorita, una niñita nomás, es lo que más hacemos. Imagínense, un niño reconoce que lo que más hace es pecar, ¿cuánto más los adultos? Y vamos siendo esclavizados. Entonces, en el hombre que es crucificado, el pecado ya no reina en él. El hombre crucificado, ¿qué es lo que hace? Usted y yo, que sabemos que pecamos. Pero no pecamos, pero no vamos a ser esclavizados por el pecado. Estamos liberados porque estamos identificados con Cristo. Entonces vamos a seguir combatiendo. Vamos a luchar. El hombre crucificado lucha, pero sufre, recibe heridas, pero no es seducido a la esclavitud del pecado y de la muerte. Ya no estamos esclavos del pecado. Queda entonces el hombre crucificado, queda más y más como vencedor de la muerte. Porque nos identificamos también con la resurrección de Cristo. Así como Cristo muere y resucita, nosotros también tenemos esa plena seguridad. Esa plena seguridad. Todo esto entonces, hermano, esto de que estemos luchando, todo esto que a veces sufrimos, desprecio y cuántas cosas. Los pastores a veces tenemos mucho sufrimiento en la obra del Señor, por diversas razones. Así también los hermanos comunes y corrientes de la vida, también
sufren y están luchando, están luchando. Pero todo eso, hermano, es una prueba de la vida nueva, ¿no es cierto? La vida nueva en la que lucha con la naturaleza caída. ¿Decimos amén? La vida nueva en nosotros, hermanos. Si no hay vida nueva en ustedes, no hay lucha. Y si no hay lucha, no hay victoria. Cristo Jesús entonces nos da la victoria. Gloria al Señor. Nos da la victoria. Porque nos identificamos plenamente con Él en la muerte para destruir, ¿no es cierto?, la naturaleza caída. Y nos identificamos en la resurrección de Cristo porque tenemos la seguridad que estamos viviendo una nueva vida y que también esa nueva vida se manifestará en futuro. Porque un día, cuando partamos de este mundo, vamos a resucitar, juntamente, así como lo hizo Cristo, porque ya, Pablo lo da por sentado, que ya somos resucitados en Él. Gloria al Señor por eso. Por eso voy a tener una última lectura acá, en 2 de Timoteo 2:11. Mire lo que dice este pasaje. Segunda de... Está un poquito más adelante. Es muy cortito este pasaje. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Deberíamos todos repetirlo, ¿no es cierto? A ver, hagamos un esfuerzo. Y a lo mejor nos resulta. No lo voy a escuchar a ustedes, pero me voy a imaginar. Leamos desde el comienzo ahí, el versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Gloria al Señor. Así es, así es. Y ya esa vida la empezamos acá, en la tierra, mientras vivimos. Y quiero, hermanos, como conclusión, que terminemos leyendo otro versículo. Es un versículo también muy corto, pero es tremendo versículo. Vamos a leer este versículo cortito, pero que es un grandioso versículo. Ahí en Filipenses 1:21. 1:21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo cree? Amén. Pablo tenía la convicción que era así. Y nos ha traspasado esto en la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Escrito por Pablo. Para nosotros y para todas las generaciones. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a tener un momento de oración y después vamos a